madurez cristiana, y para lo cual les invito a buscar en Efesios, el libro de los Efesios, el capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver qué habla el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso acerca de la madurez cristiana. Por supuesto, vamos a tocar algunas cosas de las muchísimas que se puede decir acerca de la madurez cristiana, pero esto es más o menos un esbozo para que un poquitico meditemos en este aspecto, en esta cualidad que cada cristiano debe mostrar y desarrollar. A veces encontramos que hay cristianos que creen o piensan que madurez cristiana es intelecto, que no está mal. El cristiano que tenga un alcance intelectual, pues está bien, que no es título la madurez cristiana. El cristiano que logre estudiar y prepararse y titularse y fundamentar mejor cómo él va a exponer el mensaje de la palabra de Dios, perfecto. Pero eso es una parte de la formación del cristiano. Todo el que pueda, pues, superarse en ese sentido. Pero la madurez cristiana no es academia solamente, que no está mal que se tenga. Dice aquí en Efesios 4:15 lo siguiente: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay personas que piensan que ya la madurez todo viene de lo que con nuestra cabeza podamos lograr y podamos luego ostentar. Somos esto, sabemos lo otro, hacemos esto acá. No. Poder hacer, saber y ser es parte de la madurez cristiana, según nuestra cabeza. Pero la cabeza es Cristo. Y la madurez cristiana busca asemejarse lo más posible a este Cristo. El contexto es que Pablo está usando esta frase, o este versículo de Efesios 4:15, en Éfeso, una ciudad que estaba plagada de templos paganos, donde uno de los más destacados era el templo de la diosa Artemisa. Era un templo donde el ocultismo, el oscurantismo y todas estas cosas estaban minando el ambiente. Esto sucedía en Éfeso. ¿Por qué Éfeso necesitaba el tema del crecimiento espiritual, que es el contexto en que se da este versículo? ¿Por qué Éfeso necesitaba que Pablo tocara este tema? Porque además del templo de la diosa Artemisa, había otros, con otros tipos de tendencias filosóficas o religiosas, y en realidad todo lo que era ocultismo y magia estaba creciendo y afectando a la iglesia en Éfeso, sobre todo a los cristianos nuevos que venían frescos de este contexto, los afectaba en su fe. Y Pablo hace una advertencia fuerte aquí con respecto a que cuando yo me vaya, dijo él, vendrán lobos salvajes, falsos maestros, una vez que yo me haya ido. O sea, estaba avisorando el futuro y advirtiendo a la iglesia acerca de la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, la madurez cristiana. Eran sensibles los nuevos cristianos que salían de esta comunidad, de este entorno hacia la iglesia, eran sensibles a los mitos, los muchos mitos que existían en aquellos momentos, las genealogías largas y sin sentido que se usaban, y también a las ideas, sobre todo de las corrientes gnósticas. Los gnósticos eran uno de los que, por su apariencia de academia, de academicismo, por su lenguaje rebuscado, los gnósticos eran uno de los que más afectaban. De hecho, una de las doctrinas gnósticas era que el Dios de la Biblia, el del Antiguo Testamento, no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ellos decían que eso era un demiurgo. La palabra demiurgo griega quiere decir un artesano, que ese era un Dios que había hecho el mundo, lo había conformado a su manera y que no se parecía para nada al Dios que Jesucristo enseñaba en el Nuevo Testamento. Cosa fácilmente rebatible con las mismas palabras de la Biblia. A partir de que el mismo Cristo dijo, ustedes mira que estudian la Biblia y no se dan cuenta que de mí es de quien la Biblia habla. O sea que, empezando por ese versículo, se puede rebatir. Pero sin embargo, esto afectaba a las nuevas personas que iban accediendo a la iglesia. Afectaba su crecimiento espiritual y su madurez en Cristo. Entonces, los alejaban de la verdad.
Y Pablo hace presión, Pablo insiste, hace hincapié, presiona acerca de lo que es la madurez cristiana, para que dejaran de actuar como niños espirituales. Y a las personas inmaduras, a las que todavía no acababan de crecer, a las que se demoraban en buscar la realidad en Cristo, él les llama niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El cristiano cuando madura se prepara primero que todo para no dejarse llevar por lo primero que oye. Aunque suene pomposo, aunque suene lógico, aunque suene atractivo, aunque parezca que es lo que más conviene, el cristiano debe crecer espiritualmente y ser capaz de filtrar todas las informaciones por aquí. Entonces, Pablo enfatiza que es necesario ser espiritualmente estables. No se puede ser un cristiano que ande como una abejita, de aquí para allá, de allá para acá, saltarín, buscando a ver qué es lo que más le conviene. Se debe ser espiritualmente estable. Se debe ser unido en comunión con la familia de Dios. El cristianismo no es una cosa que yo la desarrollo individual. Yo creo en Dios a mi manera. Se rige por aquí. Dios se presentó con una serie de características que debemos conocer, con una serie de objetivos que debemos también seguir nosotros en nuestra vida si lo tenemos realmente en nuestro corazón. Y debemos ser capaces, buscando la madurez, de discernir y detectar dónde está la falsedad, dónde está la mentira. No por gusto Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es conociendo a Cristo, que es la cabeza, y no es lo que la nuestra piense, que nosotros maduramos en la fe cristiana. Pablo acentúa la necesidad de actuar y de hablar. El versículo dice, siguiendo la verdad en amor. No obstante, la palabra original griega que se utiliza ahí para siguiendo es aletuontes. Esa palabra, aletuontes, significa hablar, significa expresar en doctrina y en profesión. Es el término número 226 de la concordancia griega hebrea Strong, concordancia Strong, que la usa toda la iglesia para discernir lo que la palabra en realidad sigue. Siguiendo dice aquí, pero es un verbo que indica hablando. Hablando con conocimiento de causa, hablando con fundamento. Es decir, siguiendo la verdad, profesándola, siguiendo la verdad, hablándola. Y dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Es decir, cuando hablemos siguiendo la verdad, hablemos lo que Cristo hablaría en todo momento. Digamos lo que Cristo diría en todo momento. Eso es crecer espiritualmente. La madurez cristiana se refleja cuando seguimos y hablamos la verdad en amor. La madurez cristiana se refleja cuando tenemos una conversación honesta, sincera, de corazón con quienes hablamos, sin fingimiento. Se refleja cuando lo que decimos está edificado sobre la roca que es Cristo y a la vez edificante para todos lo que hablamos, en el conocimiento sano y restaurador de lo que es nuestra fe. Ahí se refleja la madurez cristiana. La madurez cristiana se refleja cuando crecemos en todo. Y esto no solamente, como les decía al principio, no es conocimiento intelectual. Esto es incorporar el carácter de Cristo a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, de ser, de expresarnos. Es manifestar ese carácter de Cristo en las relaciones diarias, sobre todo en las relaciones de responsabilidad que tenemos con un centro de trabajo. No faltar si tenemos que ir con la iglesia. No faltar por gusto si tenemos una responsabilidad. No ausentarnos. No es ser pragmáticos de que tengo que ir. No, puede presentarse algún día alguna situación y tener que faltar a un culto. Normal, pero no ser pragmático en eso y saber que la responsabilidad cristiana, la madurez cristiana, exige nuestra presencia, que se está contando con nosotros, que somos miembros de un colectivo, ya les digo, ya sea laboral, ya sea estudiantil o ya sea una iglesia
donde nos congregamos. Responsabilidad, madurez y madurez en las decisiones diarias. Nuestras decisiones le van a decir a los demás si estamos decidiendo maduramente o no. Hay veces que dicen, mira, ¿cómo que le dio por hacer eso? ¿Y acaso no se dio cuenta de que es aquello, es lo otro, sabe lo demás allá, dice que es tal cosa? Y mira lo que ha decidido hacer. La madurez cristiana se refleja también en nuestras decisiones cuando están fundamentadas en nuestro conocimiento, sobre todo en Cristo. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En 1 Pedro 2:12 nos habla de que leche espiritual. La leche espiritual es los fundamentos, los primeros pasos que se dan en el cristianismo, pero nosotros, hermanos, ya no somos niños fluctuantes. Nosotros llevamos a veces ya cierto tiempo escuchando la palabra de Dios. Muchos de nosotros llevamos años, llevamos experiencia en cómo se mueve una iglesia, qué se sabe, qué se aprende al estudiar la Biblia. Es decir, que ya nosotros podemos aspirar al alimento sólido, a una formación espiritual y doctrinal más sólida, más fuerte. Cuando decimos buscar a Jesucristo, cuando decidimos buscarlo y seguirlo, nosotros entonces podemos hacer un salto de un extremo al otro de la balanza. Eso es posible. Vimos a un Saulo, perseguidor y ejecutor de cristianos, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, cuando dijo, voy a seguir a Cristo. Y en Efesios 3:14, este mismo Pablo le dice a los efesios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se propuso, y por este devocional nos propone hoy nuevamente madurar y ser capaces de comprender con todos los santos. Entiéndase que no son los muñecos pintados. Los santos son los que han decidido servir al Señor y dejar los errores y las maldades del mundo. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso se lo dice a los Efesios en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces, y resumiendo, no es lo que mi cabeza sabe, mi intelecto, conocimientos académicos ni títulos que nunca están de más y todo el que pueda superarse, hágalo. La madurez cristiana es conocimiento de Cristo. La madurez cristiana es vida en Cristo. La madurez cristiana es compromiso y crecimiento como Cristo, que es la cabeza. Que el Señor les bendiga.